En el corazón de Sopron hay una torre que domina el paisaje desde hace siglos, no importa desde qué calle del casco antiguo camines, tarde o temprano terminarás viendo su silueta elevándose sobre los tejados. Se trata de la famosa Torre del Fuego, en húngaro Tustoroni, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad desde donde se puede comprender mejor su historia. Hoy voy a subir hasta lo alto de ella para mostrarles cómo es visitarla y disfrutar desde arriba de algunas de las mejores vistas de Sopron. La visita comienza en la base de la torre. Desde aquí se percibe claramente su altura, que alcanza aproximadamente 58 metros. En una ciudad donde los edificios suelen ser bajos, esta torre destaca con facilidad y se convierte en un punto de referencia visible desde muchos lugares. Pero durante siglos no solo fue un mirador. Desde aquí se vigilaban posibles incendios, amenazas o movimientos sospechosos en los alrededores de la ciudad. Además, esta torre se levanta justo en lo que antiguamente era una de las principales entradas de la ciudad medieval. Bajo sus cimientos todavía se conservan restos de antiguas murallas romanas, recordando que esta zona estuvo habitada durante tiempos del Imperio Romano, cuando la ciudad era conocida como Scarbantia. Ese pasado romano sigue presente en algunos rincones de Sopron y forma parte importante de su historia. Con el paso de los siglos, la torre fue creciendo y transformándose. Sus partes más antiguas datan del siglo XIII, aunque el aspecto que vemos hoy es el resultado de diferentes reconstrucciones. Varias de ellas ocurrieron después de grandes incendios que afectaron la ciudad en distintas épocas. En la parte baja también se puede visitar un pequeño museo arqueológico que dejaré para el final de este recorrido, porque primero quiero llegar hasta la zona superior y mostrarles las vistas que ofrece esta torre. Una vez pagada la entrada, que actualmente cuesta alrededor de 9 euros para adultos e incluye también la visita a la exposición interior, comienza la subida. El ascenso se realiza por una estrecha escalera inferior que va avanzando entre muros antiguos. Se cuenta con 200 escalones de piedra que poco a poco conducen hacia lo alto de esta torre, que ha sido reconstruida y renovada varias veces a lo largo de los siglos. Mientras se asciende es fácil imaginar el papel que cumplía este lugar en el pasado. Desde aquí los vigilantes de la ciudad observaban constantemente el horizonte. Si detectaban humo o cualquier señal de peligro, hacían sonar las alarmas para advertir a los habitantes. La subida se va haciendo con calma y en distintos niveles aparecen espacios intermedios donde se pueden apreciar detalles del interior de la torre. Como les comentaba antes, la torre alcanza 58 metros de altura. Su silueta actual, con rasgos barrocos, fue diseñada después del gran incendio de 1676 que destruyó buena parte de Sopron. Tras aquella catástrofe, la ciudad tuvo que reconstruirse y la torre adoptó gran parte del aspecto que hoy podemos observar desde las calles del casco antiguo. Ya faltando poco para llegar a la parte superior, aparecen pequeñas ventanas que permiten ver fragmentos del exterior. Son apenas adelantos de lo que nos espera arriba. Finalmente se llega a una sala circular que conduce hacia un balcón exterior que rodea la torre y desde donde se abre el panorama
más completo de Sopron. Las primeras vistas desde aquí son realmente impresionantes. Desde este punto elevado se puede observar todo el casco antiguo de la ciudad, con las plazas, los tejados de iglesias y palacios, y ese entramado de calles estrechas que forman el corazón histórico de Sopron. Desde aquí también es posible ver los paisajes verdes que rodean la ciudad y se extienden hacia la cercana frontera con Austria. Desde esta altura se entiende perfectamente por qué este lugar fue durante tanto tiempo un punto estratégico de observación. Hoy la torre ya no vigila incendios, pero sigue siendo un lugar privilegiado para comprender la geografía y la historia de Sopron. Y aprovechando el estar en este lugar, les recuerdo que uno de los momentos más importantes de la historia moderna de la ciudad también está ligado simbólicamente a esta torre. En 1921, después de la Primera Guerra Mundial, se celebró aquí un referendo para decidir si Sopron pasaría a formar parte de Austria o permanecería dentro de Hungría. Recordar que en aquel momento el país atravesaba una etapa difícil después del Tratado de Trianón, mediante el cual Hungría perdió gran parte de su territorio. Sin embargo, en Sopron, la población mantenía fuertes lazos culturales y económicos con Hungría. Finalmente, en el referendo, aproximadamente el 65% de los habitantes votó por seguir formando parte del país. Por esta razón, Sopron es conocida como Civitas Fidelissima, es decir, la ciudad más fiel, y en lo alto de la torre incluso se colocó una corona como símbolo de esa lealtad histórica. Es un detalle que recuerda aquel momento decisivo en la historia de la ciudad. Después de disfrutar las vistas panorámicas en 360 grados, toca comenzar el descenso, ya que en la planta baja se puede visitar de una pequeña exposición arqueológica donde se conservan piedras talladas, fragmentos de columnas, relieves y otros elementos arquitectónicos encontrados durante las excavaciones en Sopron. Este pequeño museo arqueológico también permite entender que Sopron no es solamente una ciudad medieval, guarda además raíces mucho más antiguas que se remontan al período romano. Aquí se pueden ver restos de esculturas y bloques de piedra que formaron parte de la antigua Scarbantia, el nombre romano que tenía Sopron hace casi 2000 años. Visitar la Torre del Fuego es solo una parte de esa larga historia que se conserva en Sopron. Muy cerca de aquí todavía se pueden encontrar restos de murallas romanas, antiguas calles medievales y varios templos históricos que exploraré en próximos recorridos por la ciudad. Con estas vistas de una ciudad que respira historia, me despido por ahora. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los símbolos más importantes de Sopron. Nos vemos pronto en un próximo capítulo. Hasta pronto. Chao.